Pau, buenos días, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Antonio. Es un placer. Nada, es un placer para mí también, bueno, poder recibirte hoy en el podcast. La verdad bueno, sé y estoy seguro de que vamos a aportar mucho valor en este campo de la salud hormonal femenina. Tienes mucho que contar y mucha experiencia también clínica que aportar. Así que nada, antes de empezar brevemente, cuéntanos quién es Pau y a qué problemas estás intentando resolver actualmente. A ver, yo soy Pau Uller, soy dietista nutricionista, también estudié fisioterapia, aparte de los estudios de posgrado y máster oficiales que tengo a continuación, y desde hace ya muchos años pues decidí, por circunstancias, ¿no?, intentar comprender en profundidad la fisiología hormonal, sobre todo femenina, por las circunstancias del momento, y cómo intentar intervenir en la fisiología a través de los hábitos de vida, ¿no? La nutrición, la actividad física, el descanso. Y bueno, ahí poco a poco se fue creando lo que hoy, pues a día de hoy, es el curso de nutrición y salud hormonal que hacemos en CEAN, donde intentamos aportar pues herramientas prácticas. Bueno, dos cosas. En primer lugar, intentamos aportar conocimiento profundo de la fisiopatología de las disfunciones para que se puedan comprender, porque eso es uno de los principales problemas que muchas veces intervenimos sin comprender exactamente dónde estamos interviniendo. Y en segundo lugar, pues desarrollar herramientas prácticas de bajo riesgo y posible beneficio con la mayor evidencia posible dentro de la evidencia que hay, porque a veces hay poca en algunos campos, pues para intentar desarrollar herramientas prácticas, ¿no? Un poco es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, Pau. Y una pregunta, te voy a hacer la pregunta más difícil probablemente de hoy por la complejidad que tiene y por cómo quiero la respuesta. Es decir, me encantaría que me pudieras dar una respuesta, aunque sea algo simplista, pero resumida, ¿no? De para ti, cómo influye, cómo nos podrías explicar, ¿no? Cómo influye en las hormonas femeninas, ¿no? Que al final va a ser un poco la temática que vamos a tratar hoy y la salud hormonal en general, ¿cómo influye la nutrición? O sea, cómo al final, de todo lo que tú ya sabes y desde tu práctica clínica, ¿dónde están esos puntos realmente importantes, ¿no? Conectados, ¿no? Con lo que es la nutrición y la salud hormonal femenina. Bueno, está íntimamente conectado. De hecho, si estudias el eje gonadal, que es el eje que regula la actividad hormonal femenina, te das cuenta que el inicio del eje se da lugar en una zona del hipotálamo, que es el núcleo arqueado, que está íntimamente relacionado con las sensaciones de hambre, saciedad y gasto energético, es decir, con la homeostasis energética. Y por lo tanto, es un eje endocrino que ya desde el hipotálamo está absolutamente conectado con el equilibrio energético. En este caso, en el caso del inicio del eje, en el hipotálamo, está sobre todo conectado con la biodisponibilidad energética. Y un ejemplo de alteración de disponibilidad energética y alteración del eje sería la menorrea hipotalámica funcional, ¿no?, en el cual el eje gonadal decide inhibirse, ¿no? El hipotálamo decide que el eje tiene que estar inhibido para priorizar la activación de otros ejes endocrinos que considera más importantes por las circunstancias. Por lo tanto, ya vemos que desde el inicio, desde el aspecto más inicial de la regulación hormonal femenina, está absolutamente relacionado, en este caso, con la biodisponibilidad energética y luego también a otros múltiples niveles, ¿no? Porque el aspecto metabólico tiene una influencia indirecta también en las hormonas, por ejemplo, en el caso del síndrome del ovario poliquístico y la presencia o no de resistencia a la insulina, o por ejemplo, en comprender la fisiopatología de la endometriosis, ¿no? Y cómo la alimentación puede tener o no un papel en ayudar a la calidad de vida, tampoco diré solucionar, en ayudar a la calidad de vida de las mujeres con endometriosis, que cada vez puede estar más, tenemos más diagnósticos y tenemos más mujeres interesadas en la consulta, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuáles dirías que son estos nutrientes más importantes para mantener el equilibrio hormonal y cómo actúan en el cuerpo? O sea, cómo funciona esto? Claro, aquí dependerá de, al final, el enfoque de la nutrición, de la manera como lo vemos, como lo veo yo, como lo vemos en el curso, es que en- es poco generalista, es muy específico en función de cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, podríamos, si tuviera que hacer ahora una infografía para Instagram, ¿no? Pues a lo mejor citaría, no sé, las crucíferas, ¿no? Como alimento súper central, ¿no? En el tratamiento de algunos desórdenes relacionados con el metabolismo, por ejemplo, de los estrógenos. Pero si hablara, por ejemplo, de hiperprolactinemia, a lo mejor me centraría más en el déficit de hierro, ¿no? Y tendría que hablar más del metabolismo del hierro, porque el hierro tiene un papel central en la función dopaminérgica.
O si habláramos, por ejemplo, de la menopausia, pues tendríamos que hablar de la biodisponibilidad de la ingesta de proteínas para la conservación de los tejidos, del músculo, del hueso. Entonces, posiblemente los nutrientes claves, al final el patrón dietético básico es común y eso es cierto. Tampoco, a ver, bajo consumo de ultraprocesados en general, excepto en la menorrea hipotalámica, donde lo podríamos discutir, pero bajo consumo de ultraprocesados, dieta abundante en vegetales, en compuestos fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales, con un aporte de proteína suficiente, con un mayor aporte de ácidos grasos de tipo monoinsaturados y poliinsaturados omega 3 en comparación con otro tipo de ácidos grasos. Es decir, que la base se parece bastante. Y es justamente lo que intentamos en el curso, que una vez ya hemos construido la base, intentar añadir ese valor añadido que te ayuda a diferenciarte en consulta de lo que haría alguien que no sabe nada de salud hormonal, ¿no? Sería un poco esta la idea. Y por eso es difícil intentar decir un nutriente para generalistas, sino que para cada cosa intentamos, y claro, luego a la hora de desarrollar los menús, etcétera, pues es cierto que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener claro qué vas a hacer para que eso se traduzca a la práctica en algo útil, ¿no? Si tú dices, come más crucíferas para metabolizar mejor los estrógenos, pero le das brócoli una vez a la semana, eso no va a cambiar nada, ¿no? Pero si en el menú desarrollas una herramienta en la que un día le pones rúcula, otro día germinados de brócoli, otro día rabanitos, otro día brócoli, otro día cold kale, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Y tienes en cuenta los efectos colaterales de esos alimentos, por ejemplo, que no tengas déficit de yodo, porque si no esto podría ser negativo, pues poco a poco vas añadiendo factores añadidos que van a convertir ese menú, ¿no? Esa nutrición en un medicamento que te ayude a poco a pues, ir a ser más fino en el abordaje de cada paciente. Evidentemente, luego habrá las circunstancias de cada paciente, que si le gustan o no le gustan, o si puede comerlos o no puede comerlos, ¿no? Pero bueno, es cierto que conocer las herramientas te permite ir siendo más fino en el desarrollo de las estrategias, ¿no? No, pero además me parece especialmente importante tu respuesta porque al final el mensaje es no hay una dieta única porque hay muchas derivaciones en este campo, ¿no? Entonces, bueno, es el primer mensaje, la primera píldora que tenemos que sacar, ¿no? Vamos a profundizar, de hecho, hoy en la entrevista vamos a tratar ahora los temas, evidentemente, de forma aislada para poder entenderlos un poco más. Y yo creo que todos aquellos que estén un poco interesados o que ya hayan empezado a indagar en este campo de la salud hormonal femenina, creo que al final el mensaje es ese, ¿no? Vamos a coger un concepto general para lo que es una base, pero luego cada tema hay que tratarlo de forma individual. O sea, al final no podemos tratar igual quizás el síndrome de ovario poliquístico que bueno, pues que un abordaje para fertilidad, ¿no? Exacto. Entonces, Aunque pueda tener una base similar, porque claro. evidentemente no estamos inventando nada, pero bueno, yo soy de los que piensa que ir desarrollando conocimientos en profundidad nos permite cada vez ser más finos en dónde tenemos que poner la energía para no hacer todo, ¿no? Porque al final querer hacerlo todo perfecto también te aleja muchas veces del objetivo. En cambio, tener conocimientos en profundidad te permite ser más selectivo donde hay que poner el foco, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de la menorrea hipotalámica es clave, ¿no? A veces la persecución de una dieta perfecta te aleja del objetivo, que es el superávit energético, ¿no? Entonces, no, es que sin ultraprocesados. Bueno, tú tienes que saber qué estás buscando y a partir de ahí, pues construir, ¿no? Bueno, en nutrición deportiva, por ejemplo, seguro que podrías hablar mil casos donde el deportista tiene que... Yo tengo aquí atletas en Bañolas que hacen, por ejemplo, piragua olímpica y que consumen 5.000 o 4.500 calorías y si la merienda no es de ultraprocesados, no consiguen digerir la merienda y van a entrenar con la comida en el estómago y rinden peor, ¿no? Entonces, vale, los ultraprocesados son malos, pero en ese caso a lo mejor es bueno para incrementar la biodisponibilidad energética, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y por otro lado tenemos, ya que tocas el tema, pues el tema de la triada, ¿no? Que es tan famosa en el mundo del atleta, ¿no? Al final en salud hormonal femenina también en atleta. O sea bueno, evidentemente esto no solo es para una mujer de 60 años que viene a perder peso, sino Exacto. que se podría ampliar, bueno, incluso al mundo del deporte, ¿no? Pues justo ahí quería entrar digamos, en la relación que tiene la dieta y el ciclo menstrual, porque, bueno, quizás es un poco lo que más se ve de cara bueno, o lo primero que podemos detectar de cara a un paciente, ¿no? Oye, no tengo la regla, tengo amenorrea, ¿no? O, bueno, incluso la estoy perdiendo ya por una edad avanzada, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cómo puede, ¿no? Esta nutrición afectar o cómo, en función de los hábitos de la persona, ¿no? ¿Cómo podría afectar al ciclo menstrual, ¿no? Una buena o una mala nutrición? Ujú. Y
¿qué recomendaciones dietéticas podemos dar como profesionales, ¿no? Para, bueno, pues para que estas mujeres puedan experimentar mejoras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de amenorreas, como hablábamos, y cuando hay alteraciones del ciclo. A grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo podríamos intervenir aquí? Al inicio de las primeras ediciones del curso, nosotros estábamos bastante a favor de la idea de que la alimentación se podía adaptar a las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿no? Incluso estábamos bastante a favor de que incluso el entrenamiento se podía adaptar a las diferentes fases del ciclo menstrual. Tengo que reconocer, pero que 7 ediciones después, nuestra opinión ha ido evolucionando y ahora estamos en un lugar un poco diferente, y es que no es que nos parezca mal, sino que a día de hoy pensamos que, que el ciclo menstrual esté en el centro de la elección dietética como factor fisiológico determinante o central es un error. Y voy a poner un ejemplo. Ah, Normalmente los estrógenos incrementan el estado energético cerebral y facilitan la saciedad, es decir, la necesidad de comer menos, y el movimiento espontáneo. Eso se ha visto en animales y se ha visto en numerosas mujeres con entrevistas clínicas. Entonces, normalmente, los días del mes que los estrógenos bajan, hay más hambre y menos ganas de moverte, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, en la fase lútea tardía antes de la menstruación. Entonces, normalmente, un ejemplo clásico es que se dice que antes de la menstruación es un momento en el cual el tejido conjuntivo tiene menos elastina, es menos laxo, porque los estrógenos están bajando, y las mujeres sienten que, por ejemplo, tiran más fuerza, ¿no? Y se dice, hay que entrenar más fuerza en la fase lútea tardía porque la respuesta a la fuerza es un poco mejor debido a que hay mayor estabilidad articular. Pero claro, si te basas únicamente en este elemento, dirás, vale, tengo que entrenar fuerza 3 días antes de la menstruación, la fuerza máxima la entrenaré en la fase lútea tardía. Pero claro, luego están otras 1000 variables que pueden favorecer que en la fase lútea tardía no te vaya bien entrenar la fuerza. Por ejemplo, puedes tener inflamación pélvica por endometriosis y que hacer una sentadilla profunda con presión en el abdomen te vaya fatal, ¿no? Por lo tanto, hay tantas variables que adaptar la comida a cada momento o el entrenamiento a cada momento del ciclo menstrual es bastante un error. Pero sí que diría que normalmente en el caso del ciclo menstrual normal, podría decir que la sensación fisiológica de hambre en la fase lútea tardía, es decir, antes de la menstruación, es una sensación saludable y necesaria, porque comer algo más de calorías antes de la menstruación, aunque metabólicamente sea un tiempo menos óptimo, que se dice que hay más resistencia a la insulina, es importante para que el hipotálamo perciba que tienes energía suficiente para iniciar el siguiente ciclo menstrual. Entonces, respetar los signos, las señales homeostáticas vitales de tener más hambre y poder comer más antes de la menstruación es una recomendación muy, muy, muy interesante para luego poder el resto del mes, lejos de los días del ciclo menstrual, poder hacer pues, estrategias algo más restrictivas sin afectar negativamente al ciclo menstrual, ¿no? Es decir, puedes ser más restrictivo todo el mes y ser algo más flexible antes de la menstruación. Y también es clave esto porque si tú entiendes que la importancia de ser flexible para poder comer más antes de la menstruación, dejarás de pelearte contra tu fisiología y podrás tomar mejores decisiones nutricionales, porque si niegas el hambre y quieres evitarlo a toda costa, lo que va a ocurrir es que normalmente es que la biología te va a ganar y por lo tanto ahora lo que va a llevar es te va a llevar a comer y lo que vas a hacer es tomar malas decisiones, ¿no? Vas a comer cosas que a lo mejor no serían tan saludables, mientras que permitirte comer algo más antes de la menstruación puede permitirte tomar mejores decisiones clínicas. Esto sería una recomendación interesante de permitirte comer algo más y algo más palatable o calórico, pero saludable antes de la menstruación, es clave para tener un buen ciclo menstrual y poder hacer estrategias nutricionales más restrictivas el resto del mes. Y en el caso de la menopausia o del climaterio, cuando los estrógenos vayan bajando y entras en este estado más de estrógenos bajos, pero crónico, ¿no? Que es diferente a la fase lútea tardía antes de la menstruación. Si tuviera que dar una recomendación, yo creo que la clave es la conservación del músculo. Eso es, por lo tanto, la estrategia nutricional y de estilo de vida tiene que ir centrada a la conservación, o en caso de ser posible, mejora del tejido muscular, porque la conservación del músculo va a ser absolutamente clave para poder superar estos 10 años posmenopausia en los que todos los estudios dicen
que se ganan entre 4 y 10 kilos y que luego ya cuestan mucho de perder, ¿no? Y conservar el músculo es clave para poder envejecer y superar este periodo de transición de los 50 a los 60 de una manera saludable. Y por lo tanto, si tuviera que elegir una intervención, sería la conservación del músculo, que justamente coincide con la estrategia dietética con la conservación de otros tejidos y por lo tanto también va a ayudar a la conservación de la masa ósea, de la piel, de los ligamentos, los tendones, etcétera, ¿no? En ese punto tan interesante, porque me lo traslado un poco al mundo deportivo, que al final es una de nuestras premisas, ¿no? El conservar la masa muscular de nuestros atletas. ¿Crees que podría ser interesante trabajar en mujeres de esa edad, ¿no? Que ya están en esa fase premenopáusicas? Pues como podemos trabajar con atletas, con bolus proteicos, con monohidrato de creatina y este tipo de estrategia. Sí, porque si te fijas, bueno, no sé la experiencia clínica que tienes, pero la mía es la que es, y es que normalmente la mujer que viene para perder peso o para intentar llegar a la menopausia con un peso bueno, sabiendo que luego eso posiblemente pueda incrementar por lo que ha oído o lo que ha leído, ah, a- a- ten- tiende a restringir el macronutriente, la proteína en la dieta, y por lo tanto muchas veces es difícil llegar a una cantidad de proteínas, vamos a llamar que ahí podríamos discutir mucho, pero bueno, entre 1,2 y si entrena fuerza 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, que sería lo, ¿no? Pues a veces cuesta llegar a esos gramos de proteína y como tú bien dices, el uso de suplementos proteicos es una estrategia que es perfectamente utilizable, ¿no? Podríamos elegir qué tipo de proteína, en qué momento del día, ¿no? Por ejemplo, yo posiblemente apostaría por la mañana o en el postentreno, pero por la mañana por el efecto de saciedad que tendría pues a lo largo del día y también por el impacto positivo a nivel circadiano de consumir proteínas por la mañana. Ah, pero bueno, y en el postentreno, por lo que ya explicáis, ¿no? Bueno, no sé si esto se mantiene así porque no es mi campo, pero pues por la posible ventana más o menos anabólica que se puede generar en las horas postentreno para la conservación del músculo. Pero sí, sí, yo estoy convencido de que hay estrategias que se utilizan en nutrición deportiva que podrían ser coincidentes ¿no? En este periodo de transición hacia la menopausia o ya en la menopausia entrada durante los 10 primeros años desde la última menstruación. Es muy interesante, ahí hay un campo muy interesante que explorar. Y bueno, en tu práctica clínica, por cerrar un poco esta parte del ciclo menstrual, entiendo que, bueno, pues que tienes chicas bueno, que con amenorrea, que sufren este tipo de problemas. Una vez que intervenimos, que tú intervienes con ellas, que planificas y qué tal, ¿qué tipo de resultados tienes? Es decir, ¿cómo funciona esto? ¿Esto es inmediato? ¿Esto tarda tiempo? ¿Cómo funciona esto? Voy a ser absolutamente sincero y es que el tratamiento de la menorrea hipotalámica funcional es un tratamiento cuyo mecanismo de acción es extremadamente fácil de comprender, pero cuyos resultados son extremadamente difíciles. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ha llevado a la paciente a consumir menos energía de la que necesita y por lo tanto a perder el ciclo menstrual o a que su hipotálamo decida que es más importante sobrevivir que reproducirse, ¿sí? Por el contexto estresante, es por unas circunstancias concretas y por lo tanto, aunque tú vayas en la búsqueda de crear un superávit calórico que ayude al hipotálamo a recuperar la actividad del eje gonadal, lo que ocurre es que las circunstancias siguen estando y por lo tanto hay que intentar entender que la paciente no ha dejado de comer lo que necesitaba porque es tonta, lo ha hecho por X circunstancias y por lo tanto, inevitablemente en una consulta de nutrición tendrá que ponerse encima de la mesa el por qué ha llevado a esa mujer a esa circunstancia. Y de hecho, es muy común que sea necesaria la derivación a psicología, etcétera, para justamente abordar lo que significa para la paciente según qué cambios, ¿no? Porque incluso muchos de ellos forman parte de su identidad como ser humano, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas se identifican pues, por ejemplo, en el campo que yo trabajaba antes, hace muchos años, de las carreras de ultradistancia, ¿no? Que yo corría y que tenía muchas pacientes, la atleta que está identificada como atleta de ultradistancia tiene un perfil físico, ¿no? Sigue un tipo de, incluso una relación con la naturaleza, con la comida, ¿no? Sana, etcétera, que cuando le pides según qué cosas para adaptarse a las circunstancias energéticas del deporte, eso juega en contra de su situación, en plan, pero esto
desde me hará engordar, esto no es sano, esto no es natural, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, aunque yo le diga constantemente que eso es lo que necesita, entra en choque muchas veces con circunstancias personales que llevan bueno, al descubrimiento de que hay un problema más profundo, ¿no? Y que por lo tanto debe ser abordado no solo dietéticamente. Por lo tanto, justamente en el curso esto se habla muchísimo y en profundidad de no únicamente, mira, es un tema de estrés, el estrés lleva a un déficit energético y el déficit energético de nivel gonadal y ya está, sino que se intenta plantear qué cosas pueden llevar a una persona a mantener unos hábitos de vida negativos sin darse cuenta de que eso es negativo para ellas. Que eso es la principal paradoja de la mujer con amenorrea hipotalámica, o no todas, pero de un porcentaje importante, en la que hay algo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si yo estoy en restricción calórica un tiempo, yo sufro los efectos de la restricción calórica. Tengo más hambre, me despierto, o sea, tengo un sueño más quebradizo, mi libido baja, tengo más frío, se me rompen más las uñas, ¿sí? Y hay un momento en que digo, hostia, tío, quizá te estás pasando, ¿no? Tienes que comer más proteínas o intentar lo que sea, ¿no? Pues en el caso de la menorrea, lo que ocurre es que a pesar de que todos estos síntomas van apareciendo, hay algo más fuerte en ellas que hace que decidan que eso que están haciendo sigue siendo positivo para ellas, independientemente de la aparición de todos estos síntomas. Y esto es justamente lo que hay que poner encima de la mesa y por lo tanto muchísimas veces el tratamiento nutricional requiere un abordaje, un acompañamiento de tipo psicológico o psicocognitivo para sobrellevar, ¿no?, esos pequeños lutos de, hostia, es que me he dado cuenta de que eso que hacía no me iba bien, pero claro, es que me está costando hacer lo que me va bien o lo que necesito porque va en contra de lo que sea, ¿no? De mis creencias o lo que sea, ¿no? Claro. No, además es muy interesante esto que dices porque al final, bueno, pues que incluso dentro de este propio abordaje y este propio trastorno, el trascender el perfil de la persona también es importante porque no es lo mismo, como tú bien decías, ¿no? Que la baja disponibilidad energética venga por parte del deporte, porque seas ultramaratoniano y gastes 7.000 calorías al día, o por ejemplo que tengas un problema de anorexia. Por Entonces, ejemplo, claro, incluso estamos hablando de amenorreas, pero es verdad que el perfil del paciente es muy diferente, muy distinto. totalmente. Entonces, bueno, pues la personalización Sí, ahí sí. es clave. Y luego, bueno, lo tienen que poder digerir, tienen que poder absorberlo. No, no puedes pasar de comer 1.500 a 2.500 en una semana. Esto no hay quien lo digiera, ¿no? Es decir, es un tema también de plantearlo. Yo siempre digo que, y también por los estudios, los pocos que hay, pero que he intentado leer lo máximo posible, es que en primates el superávit energético recupera muy rápido el eje gonadal, pero en humanos esto no es así, posiblemente por un cerebro algo más complejo, ¿no? En el sentido de que el hipotálamo, a pesar de percibir el superávit, decide ser un poco más cauteloso a la hora de salir de este estado de alerta que inhibe el eje gonadal y mantiene el eje adrenal activo, ¿no? Y por lo tanto, muchísimas veces el superávit o la reducción del estrés en su totalidad se tiene que mantener en el tiempo, yo siempre digo de que mínimo 6 meses, ¿sí? Para que el hipotálamo pueda decidir, bueno, venga, ahora es un momento, es un buen momento para volver a recuperar mi capacidad fértil, ¿no? Y abrir el grifo de nuevo. Exacto. SOP, la palabra de moda. Es decir, desde hace un tiempo, bueno, pues vengo observando que hay muchos profesionales que quieren abordar prácticamente todo desde este punto, incluso probablemente desde mi punto de vista sobrediagnosticando el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, bueno, para los que no estamos muy puestos en esta materia, Pau, ¿qué es el síndrome ovario poliquístico? De forma resumida, ¿qué es? Mira, Y cómo afecta a la nutrición y cómo podemos jugar, qué papel juega la nutrición en este síndrome. yo tengo que decir que mi visión sobre el estilo de vida y el SOP ha ido cambiando con los años enormemente. Pasó de ser algo específico a ser algo ahora muy diferente. Bueno, el SOP principalmente es un desorden hiperandrogénico, ¿sí? Eso es la base. Por lo tanto, requiere de un diagnóstico diferencial de otros desórdenes hiperandrogénicos para poder confirmar el SOP. Luego, este desorden hiperandrogénico puede tener múltiples manifestaciones, desde alteraciones anovulatorias, que sería la principal causa de infertilidad anovulatoria, es decir, que no se dé un ciclo menstrual saludable para poder ovular, a otras múltiples manifestaciones que poco o nada tengan que ver
con el ciclo menstrual, desde acné, ¿no? Hirsutismo, etcétera. Luego, es cierto que 8 de cada 10 mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina asociada, o 7 de cada 10, depende de los estudios, y que por lo tanto normalmente el abordaje sobre el aspecto metabólico, pues de alguna manera puede repercutir positivamente, pero también hay que tener claro qué significa positivamente, ¿no? Porque a lo mejor sí que puede mejorar el estado metabólico, mejorar la regularidad del ciclo, pero mejorar el estado metabólico a lo mejor no es suficiente para corregir el hirsutismo o el acné, ¿no? También hay una está sobredimensionado el impacto de mejorar el estado metabólico en los síntomas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, esto es lo que más o menos está todo el mundo de moda y todo esto, pero lo cierto es que en consulta nos encontramos también estas 3 o 2 de cada 10 mujeres que no tienen resistencia a la insulina asociada y que el abordaje es únicamente dietético, ¿no? Como para bajar la resistencia, para que los niveles de insulina bajen y que pues la hiperinsulinemia no impacte negativamente en el eje gonadal, etcétera, no tiene ningún impacto. Y luego tenemos a mujeres súper maltratadas, literalmente, nutricionalmente hablando, o de estilo de vida, buscando un objetivo que no va a tener, ¿no? Que no va a poder conseguir. Y por lo tanto, en el SOP yo creo que hay que tener claro que es una condición de base genética. El SOP posiblemente ya existía en el Paleolítico. Hay estudios muy curiosos sobre esto, ¿no? En el cual se plantea que evolutivamente que las mujeres fueran irregulares, algunas mujeres de la tribu fueran irregulares en el momento de la ovulación, pues facilitaba que no se produjeran todos los embarazos en un momento cercano, o que hubiera mujeres que tuvieran algo más de dificultad en el embarazo, y eso permitirá una mejor supervivencia de los críos de la tribu. Por lo tanto, el SOP no es un problema de hábitos, es un problema de base genética, en el que en 8 de cada 10 mujeres el trastorno metabólico asociado podrá ser intervenido de una manera directa con la nutrición y el estilo de vida, pero no para tratar la causa, sino para intentar amortiguar la condición. Todos tenemos una condición. Hay un libro muy fácil y muy bonito de leer que se llama La lotería genética. Todos nacemos con una lotería genética, y negar esto es faltar a la verdad. Entonces, el estilo de vida en estas 8 o 7 de cada 10 mujeres que hay un trastorno metabólico asociado podría ser positivo, pero es muy importante también conocer las mujeres que no tienen este trastorno metabólico asociado y que tienen SOP, para no maltratarlas nutricionalmente, ¿no? Entonces, bueno, es decir, hay que comprender que posiblemente la nutrición, incluso en las mujeres, que va a tener impacto positivo, pasa a amortiguar una condición personal, pero no vas a tratar la causa como el SOP se va a curar con una dieta ceto. No, eso es mentira. La dieta ceto va a causar temporalmente, a lo mejor, una condición metabólica que puede ser favorable a corto plazo para normalizar el ciclo, ¿no? Pero tratar la causa como tal no la vas a tratar, ¿no? Y de hecho, la manera como lo explicamos es muy importante, porque es cuando se genera frustración, ¿no? En plan, es que yo ya he hecho lo que me decían y no me estoy encontrando bien, o lo que sea. Por ejemplo, el gasto metabólico basal en mujeres con SOP y trastorno metabólico asociado puede ser muy diferente de otras mujeres, y por lo tanto, por ejemplo, la búsqueda de la pérdida de peso puede ser una quimera. Entonces, uno tiene que comprender con lo que está jugando para transmitir de una manera adecuada lo que vas a buscar o lo que vas a intentar hacer para no hacer daño, ¿no? Para no faltar, como responsabilidad personal, ¿no? Podríamos decir. Bueno, no sé si estoy respondiendo a la Sí, sí, pregunta, sí, pero no, totalmente, totalmente. Y bueno, y en el punto práctico de lo que es el paciente profesional, ¿cómo dirías que sería ese abordaje siendo realista, ¿no? Porque, por lo que te decía, porque por la sensación que tengo, creo que hay muchos profesionales que, además de no estar muy preparados en este aspecto, que incluso además se atreven a incluso a diagnosticar el síndrome ovario poliquístico con 4 preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, para ti el protocolo, ¿no? A seguir para, bueno, pues para poder determinar que tienes un paciente con SOP y que vas a planificar una estrategia con ella? lo primero siempre es ir al médico, solo faltaría al ginecólogo o ginecóloga, que es la persona encargada de hacer el diagnóstico, ¿sí? Normalmente el ginecólogo o ginecóloga pues, dispone de analíticas de sangre y de pruebas de imagen, que ayuda a tener información para poder hacer un correcto diagnóstico. Esto no excluye que nuestra responsabilidad es conocer las herramientas diagnósticas para también tener opinión, ¿no? sobre
sobre porque no es fácil diagnosticar un SOP, ¿de acuerdo? Hacen falta pruebas, hacen falta signos, hacen falta síntomas y hace falta historia clínica para poder de alguna manera llegar a la conclusión de que existe o no existe SOP. Entonces, lo primero es ir al médico, intentar tener el diagnóstico. Luego, lo segundo sería evaluar cómo impacta ese SOP a nuestra paciente y a su motivo de consulta, porque a lo mejor no tiene nada que ver. Claro. No, imagínate que no se queda embarazada, perdón, que me está llegando el sol y no, sí. Pues imagínate que no se queda embarazada y tiene SOP, pero es un SOP ovulatorio, a lo mejor no impacta nada en su fertilidad. Entonces, el abordaje del SOP como elemento central para el tratamiento de la fertilidad es faltar a la verdad, porque si el SOP afecta a la fertilidad es sobre todo cuando es anovulatorio o genera irregularidad en el ciclo y no se aciertan los días fértiles, pero las causas de infertilidad pueden ser otras y muy variables. Entonces, poner el SOP en el centro porque tienes SOP y por eso no te quedas embarazada es cuando se falta la verdad. Entonces, primero, un correcto diagnóstico por parte del médico o la ginecóloga, quien sea. Segundo, evaluar hasta qué punto ese SOP impacta en el motivo de consulta. Y tercero, ver si realmente, una vez ya conocemos el tipo de SOP que tiene, etcétera, qué grado de impacto puede tener nuestra intervención en su síntoma, ¿no? Luego ahí ser realistas, ¿no? Ser realistas. Y luego entender que no solo es la comida, ¿no? Es sobre todo los hábitos circadianos, la actividad física, el estrés que uno sufre, es decir, que habrá que intentar tener una mirada lo más amplia posible. Claro, pues nada, estamos sacando píldoras especialmente buenas para, bueno, pues para todas las personas que quieran entrar en este mundo, bueno, pues que sepan que no hay blancos ni negros, que hay que profundizar y que evidentemente cada paciente es una persona singular y no son números, ¿no? Entonces hay que estudiar muy bien cada caso de forma individual, ¿no? Al final creo que es la clave de la personalización, ¿no? En este caso. Y ahora que has tocado ese tema, porque es un tema también que veo que no tengo datos, igual tú tienes alguno, pero sí por el entorno, bueno, para los que somos padres, pues sabemos, tú también lo eres, la importancia, ¿no? Que tiene el ser papá, es decir, el querer ser papá y poder ser papá, ¿no? O mamá. Esto es brutal, esto te cambia la vida. Y me da la sensación, por mi entorno, gracias a Dios yo no tuve ese problema, pero sí me da la sensación que cada vez más hay búsqueda de, bueno, pues de clínicas de fertilidad y tal, por diferentes problemas hormonales, ¿no? En mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué papel, me pregunto, qué papel puede tener la nutrición para influir en la fertilidad femenina, básicamente? Déjame, Antonio, que baje un momento la cortina porque si no, no voy a poder seguir con No te tranquilidad. preocupes. No te preocupes. Me encanta la Las pregunta. cosas, las cosas del directo. Sí, sí, mira, ya ha empezado la cortina. Espera un segundo que va. Nada. Nada, lo que te decía, Pau, ¿qué papel puede influir la nutrición en la fertilidad? Aquí el principal problema es que los problemas de subfertilidad son tan amplios que lo que comentaba, ¿no? Hablar de nutrición y fertilidad es algo que es demasiado, demasiado, demasiado en específico. Uno tiene que comprender primero, la manera como yo lo veo es, tiene que comprender en profundidad qué procesos fisiológicos son necesarios para que se produzca un embarazo, para poder comprender luego qué procesos fisiopatológicos pueden influir negativamente en la posibilidad de que se produzca este embarazo, y luego, por último, es qué papel tiene la nutrición en estos procesos fisiopatológicos. ¿Qué pasa? Pues que algunos de estos procesos son altamente influenciables por la alimentación y otros no, ¿no? Por ejemplo, si tienes una baja calidad ovocitaria, ¿no? Y, por ejemplo, por la edad, que es el elemento más importante, pues bueno, tenemos algunas herramientas que pueden favorecer, por ejemplo, que en el caso de un tratamiento de fecundación in vitro, cuando te hagan la estimulación ovárica para pues hacer la extracción de óvulos y poder fecundarlos y tener embriones, pues tenemos herramientas para que esa estimulación ovárica dé lugar a óvulos de más calidad. Ahí la nutrición puede tener algo que decir, pero está claro que estamos luchando contra el proceso del tiempo. Por lo tanto, el margen, ¿no? La expectativa de la intervención tiene que comprenderse que es diferente que, por ejemplo, si es una subfertilidad, por ejemplo, por
a anovulación por un shock metabólico, donde la nutrición evidentemente tendría mucho más que decir. Entonces, yo no hablaría de fertility diet, esto me da bastante por saco, ya sé que se cita en la literatura así, porque creo que aunque evidentemente hay un patrón, ¿no?, que está correlacionado con mejores tasas de fertilidad, que es el patrón de nutrición saludable, que podríamos más o menos ponernos de acuerdo todos, y esto está bastante probado, que es lo que llaman muchas veces fertility diet, que es abundante en vegetales, pescado azul, ¿no?, con suficiente fibra, lo que comentábamos, ¿no? Aparte de esto, luego conocer lo que decía, ¿no? La fisiología de la fertilidad, la fisiopatología de los procesos y la nutrición, cómo puede impactar en cada uno de los procesos, uno puede tener la expectativa de qué vamos a hacer, ¿no? O cómo vamos a impactar. Y cuando esto no es conocido, pues bueno, siempre nos queda el recurso de intentar comer lo mejor posible y que influya como tenga que influir. Pero bueno, está claro que, que muchas veces para mí se magnifica, ¿no?, el impacto de la nutrición en la fertilidad, pero sobre todo porque si no conocemos el mecanismo que está implicado, pues evidentemente no podemos saber que no podremos evaluar, ¿no?, hasta qué punto vale la pena o no vale la pena, o qué podemos esperar, ¿no? Porque a lo mejor vale la pena si vale, pero qué podemos esperar exactamente de esa intervención, ¿no? Bueno, eso es un poco de la fertilidad, podríamos hablar mucho, pero bueno, a ver, yo no, el concepto fertility diet está muy alejado de la manera como yo lo miraría. Sí, No, pero al final es un mensaje coherente, ¿no? Está bien dar la importancia que tiene la nutrición, porque en prácticamente todos los contextos de la vida la nutrición es clave, pero también hay que ser consecuentes y coherentes con el mensaje, claro, ¿no? En fin, hay problemas que no se pueden solucionar con la nutrición, lamentablemente, y que necesitan claro, otro tipo de intervenciones, ya sea química, quirúrgica claro. o de cualquier otra índole, ¿no? Y en Y de el, hecho, si me lo permite, solo que conocerlos no es siempre para poder intervenir, pero sí para poder escuchar a la paciente y poder decir, mira, pues ¿no?, en consulta al final somos profesionales sanitarios y no se trata de imponer nuestra visión ni de decir a otros profesionales lo que tienen que hacer, solo faltaría, pero sí para decir, mira, es que de la manera como me lo cuentas, ahora que hemos entendido tu problema, veo que tu problema, por ejemplo, es de implantación y en la implantación, pues hay estos factores de riesgo que han salido en la consulta que pueden tener impacto. Por lo tanto, ¿qué te parece si visitas a este profesional o esta profesional que te puede ayudar? Es decir, que no siempre es para intervenir nosotros. Comprender es también para derivar, es ayudar, ¿no?, en este caso. Pero si no comprendemos, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la dieta a todo el mundo y a todo el mundo igual. Y esto es lo que a mí, pues un poco, pues bueno, no va mucho en mi manera de verlo, ¿no? Me quedo con esa frase muy, muy acertada de derivar es ayudar. Al final eso, al final tenemos que también saber derivar y no querer, bueno, no sentirnos esos supermanes o superwoman, ¿no? Y por último, Pau, con respecto a, porque también es un tema candente y un tema, al final es el principal posiblemente para todas las personas que se dedican a la nutrición, que es la pérdida de peso. ¿Cómo afectan las hormonas a la pérdida de peso? Buena pregunta. A ver, un ejemplo típico podría ser la menopausia, ¿no? Como a ver, desde el punto de vista teórico del mecanismo de acción, sí que hay bastantes sospechas que la caída de los niveles de estrógenos tiene un impacto en el aumento de peso, ¿no? Se sabe, más o menos los estudios observacionales dicen que la mayoría de mujeres durante los primeros 10 años, entre los 50 y los 60, por ejemplo, a partir de la menopausia, se ganan una media de entre 4 o 8 kilos, ¿sí? Y por lo tanto, aparentemente sí que tiene algo que ver. Pero también es cierto que cuando se evalúa el metabolismo de mujeres premenopáusicas, es decir, por ejemplo, pues 5, 7, 10 años antes de la menopausia y mujeres que están en la menopausia, que sería, por ejemplo, 2 años después o un año después de la última menstruación o un año y medio, la tasa metabólica basal no cambia enormemente. Entonces, las hormonas posiblemente tengan impacto en procesos indirectos que nos llevan a ganar peso sin darnos cuenta. Por ejemplo, no es que te baje el metabolismo, es que te mueves menos. Claro, Tú no te das cuenta, pero los estrógenos, la caída de los estrógenos facilitan que te muevas menos. O es que yo como lo mismo. Yo digo, quizá no es que comas lo mismo, es que te sacias igual. Pero como la sensación de saciedad puede estar distorsionada, pues comes más, ¿no? Entonces,
el impacto de las hormonas no es tanto posiblemente en el metabolismo basal, como siempre se ha pensado, que esto creo que está poco probado, que el metabolismo basal cambia mucho como mínimo a corto plazo. Sí que a largo plazo sí podría cambiar a raíz de la pérdida de músculo, pero a corto plazo no. Sino que, las hormonas lo que facilitan es que cambie la manera como te relacionas con el entorno, ¿no? De una manera casi inconsciente, ¿no? Es el poder de las hormonas que hacen que surjan, ¿no? Es decir, que facilita o dificulta procesos del día a día que casi hacemos de manera espontánea, ¿no? Espontánea. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si bajan los estrógenos y el cerebro entra en un estado de excitación, empiezas a tener sofocos y duermes peor, y eso te pone muy nerviosa porque el día siguiente crees que haber dormido peor va a impactar negativamente en tu rendimiento laboral, posiblemente esto hará que tomes peores decisiones nutricionales, que dejes de ir al gimnasio porque tienes la sensación de que la vida te supera, ¿no? Y eso es lo que va a impactar luego en cómo Claro. va a ganar el peso, ¿no? Entonces yo creo que el impacto de las hormonas sexuales en el peso es indirecto, no es tanto en la tasa metabólica basal como uno podría pensar en los estudios en animales, etcétera, o por la simple observación de ver que cuando bajan los estrógenos el peso sube, ¿no? Entonces, creo que es más un efecto indirecto, ¿no? No, pero además me gusta mucho tu respuesta porque volvemos al mismo punto que, bueno, que hemos tratado toda la entrevista. Al final, contexto y también, bueno, pues que probablemente la causa no es directamente, o sea, no hay una sola causa para un solo problema. Has pasado así muy por encima, pero lo quiero recalcar, lo que has comentado, el tema de la sarcopenia, ¿no? Al final, oye, pues la sarcopenia que se produce a lo largo de los años, ¿no? O incluso en gente joven, simplemente la falta de entrenamiento de fuerza, ¿no? Pues también es un problema, o sea, que sí es cierto que esa parte hormonal, como tú dices, pues influye, pero vamos a ver qué factores también pueden influir, Claro. porque igual hay factores como puede ser lo que tú comentabas, la sarcopenia, ¿no? Que pueda llegar incluso también a influir más, ¿no? O que tratando ese factor, como pueda ser con entrenamiento de fuerza, la nutrición a través de más proteínas, etcétera, etcétera, bueno, pues que ese abordaje pueda ser interesante para mejorar esa pérdida de peso. Y se va sumando complejidad porque a veces decimos, pues entrena a la fuerza, que tienes la menopausia. Las mujeres van y hacen CrossFit y luego tienen un hambre que flipas y empiezan a Claro. comer más y ganan más peso y no es el músculo, es que, ¿no? Entonces, hostia, hay que tener una mirada muy individualizada, ¿no? Y entender a ver exactamente qué estás comiendo, hacer un buen registro dietético, exactamente qué tipo de ejercicio haces y cómo impactan tu sensación de hambre, saciedad, y ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí, ¿no? ¿Qué horarios tienes? Y diseñar un plan individualizado. Es que yo no veo otra manera, de verdad. Yo creo que a veces pienso, a veces me dicen, pero la obesidad tiene solución o bajar de peso se puede. Digo, es que depende, ¿no? Es que, bueno, ¿qué te voy a contar? Seguramente tienes mil casos donde algunos funcionan y otros no, y te das cuenta de que los que no funcionan no es porque la estrategia sea mala de per se, sino porque no se ha podido seguir, no ha sido, bueno, lo que sea, ¿no? No se ajustaba en el momento de la vida de los pacientes, que también es esto, que los pacientes, nosotros somos un pequeño eslabón en la vida de la gente, ¿no? A veces nos pensamos nos flipamos en el impacto que tenemos nosotros en su vida y la gente tiene su vida y su ritmo y a veces tú plantas una semilla y hasta que esa semilla no da un fruto, ¿no? Un árbol, pues pueden pasar un tiempo y a veces me encuentro pacientes que me dicen, no pude hacer lo que me dijiste hace tiempo, pero lo he retomado ahora y a lo mejor llevan Y me ocho va bien. meses, ¿no? Y me he dado cuenta de lo bien que me va y digo, joder, yo te lo dije hace 8 meses, pero bueno, no era el momento, ¿no? Bueno, Ya. me pasa a mí que soy profesional y estoy convencido, lo voy a pasar a los pacientes que a lo mejor les interesa tres pepinos, pues el conocimiento profundo de la fisiología humana, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues nada, Pau, ha sido un placer. Ya por terminar, vamos, yo creo que esta entrevista tiene muchas pepitas de oro que van a servir mucho para todos los profesionales que les guste este tema. Por ir terminando, me gustaría preguntarte, simplemente son preguntas ya más personales de, bueno, ¿qué Pau nos vamos a encontrar en los próximos años? Es decir, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué te gustaría, qué estás persiguiendo y qué te gustaría conseguir en los próximos años a nivel profesional? A nivel profesional. Pues ganarme la vida trabajando no demasiado, la verdad, Antonio. ¿Quieres que te diga? Yo, mira, hace poco leí un libro que pasa que solo está en catalán, de un cocinero que en los años 90 era a nivel Ferran Adrià y decidió pues, romper un poco con la idea de la gastronomía de élite y que decidió ir a vivir fuera, cuidar de sus hijos y tener otro ritmo, ¿no? Tiene un restaurante en Donosti, si queréis
La cuchara de San Telmo se llama, está muy bien. Bueno, pues que él no está nunca, por cierto, porque él es el dueño, pero ya no está. Bueno, pues me hizo pensar sobre qué es el éxito para mí, qué espero yo de mi vida profesional, ¿no? Y me hizo, y básicamente yo espero poder seguir trabajando, por supuesto, pero espero que el trabajo sea siempre, pues, aquello que me permita seguir viviendo principalmente, ¿no? Entonces, a nivel profesional, espero seguir trabajando, seguir estudiando, conservando las ganas de seguir ayudando a la gente y de seguir estudiando, pero principalmente con un objetivo final, que es poder seguir con mi vida, estar con mis hijos, verlos crecer, ¿no? Y poder disfrutar de las cosas que me hacen disfrutar. Entonces, es un poco la manera como yo lo veo. Antes lo veía diferente, pero ahora estoy en este plan. Quizá en un tiempo lo veré diferente, ¿no? Mis hijos son pequeños y quizá eso también tiene impacto en cómo, no sé cómo lo vives tú, pero en qué espero yo de mi trabajo, y ahora mismo verlos crecer y estar con ellos es posiblemente lo más importante de mi vida, ¿no? Yo creo que estamos en un punto muy, muy parecido, muy parecido. Bueno, Pau, antes has comentado el tema del libro, pero te quería preguntar a nivel, bueno, no te vayas a la nutrición, también desarrollo personal, cualquier cosa, a nivel lectura, sé que te gusta mucho la lectura, ¿qué libro me recomiendas? Esto, Fernando Mata, siempre, a veces intercambiamos WhatsApps y Fernando es un súper lector y me da súper buenas recomendaciones. A ver, bueno, mirad, pues depende un poco. Es que Te la voy a formular de otra manera. ¿Qué has leído últimamente no. que te haya gustado? A mí el año pasado, por ejemplo, para mí fue un año de Stefan Zweig, ¿no? O Zweig, que depende de la pronunciación en alemán, que fue el año de este autor, y para mí descubrir a Stefan Zweig fue la hostia. Empecé leyendo Castellio contra Calvino, que es Conciencia contra Violencia, se llama, y que, mira, si me lo permites y así terminamos, estaba descubriendo este libro y estaba en el AVE leyendo pensando que me estaba removiendo por dentro cada frase, estaba súper emocionado, y en Zaragoza se subió un hombre, un chico, más mayor que yo, pero joven, y al ver que estaba leyendo el libro, lo vi especialmente removido, ¿no? Y me dijo, mira, perdona, no soy de molestar a nadie, pero te tengo que decir una cosa. Me dice, que sepas que este libro me cambió la vida. Ah, desde entonces no puedo dejar de leer a Stefan Zweig y tal. Y, y, y nada, que me hizo ilusión y dije, hostia, pues mira, yo no sé cómo ha impactado la mía, pero que sepas que estoy con la piel de gallina constantemente leyendo el libro. Entonces, Castellio contra Calvino es un libro que evidentemente pues tiene que interesar un poco el tema, pero que va básicamente de cómo el convencimiento personal en aquello que está bien a veces se puede transformar, ¿no?, en algo malo, ¿no? Y por lo tanto, a veces uno tiene que poner por delante la conciencia, ¿no?, de cómo nuestro convencimiento influye en el mundo, más allá de si creemos que estamos en el lado bueno de la sociedad, ¿no?, o en el lado malo y tal. Y bueno, a mí es un libro que me magulló. Después me he leído otros, por ejemplo, de Stefan Zweig, La curación por el espíritu. Me parece un libro que para enmarcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quizás Bueno, sería un buen autor para recomendarse. pues sí, 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 tremendo, estupendo. Y la última, bueno, has visto ya bueno, a lo que venimos aquí. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿Qué tema te gustaría que pudiéramos tratar o qué persona se te viene a la cabeza? Vale. ¿Quién me gustaría escuchar en este podcast? Pues mira, me encantaría escuchar a la doctora Lizárraga. Muy Sí, bien, la tengo en mi agenda. perfecto. Entonces estamos en el mismo barco. Me parece. Además, sé que ahora está tocando mucho el tema de la crononutrición, está muy en unos temas Sí, muy, muy interesantes, muy sí. integrativos. No sé qué está estudiando porque no lo he comentado con ella, pero por cómo es como persona, ¿no? Y en el momento vital en el que se encuentra, que tengo la sensación, no lo he hablado con ella y quizás estoy siendo muy atrevido, pero que está de vuelta, ¿no? En el sentido de que hay un momento en el que uno dice, a ver, sí, toda la teoría está muy bien, pero ¿qué hacemos a la práctica, ¿no? Y qué me hace disfrutar a mí de mi trabajo, y está en ese punto, y creo que es una persona ahora muy sabia, ¿no? Que tiene mucho recorrido vital y también profesional, y que escucharla pues seguro que puede aportar mucho, y por lo tanto me gusta que la tengas en la lista.
Pues nada, gran recomendación porque además, ya te digo, está en la lista, así que la contactaremos pronto con ella. Pau, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que de verdad, bueno, es una de las mejores entrevistas que hemos tenido porque hemos tocado muchos temas y no, bueno, no han sido todos temas muy interesantes y sobre todo no hemos dejado nada al aire. O sea, yo creo que hemos dado consejos, has dado consejos muy interesantes. Así como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Espero que, bueno, que podamos en el futuro volver a hacer otra entrevista abordando otros temas que también te apasionen. Decir a todos los oyentes, bueno, si nos están viendo en YouTube, pues que se suscriban al canal, que siempre es importante que, bueno, pues que saber que les gusta este proyecto y si nos están escuchando en audio, pues igual que nos dejen valoraciones porque para nosotros es muy importante para poder seguir manteniendo este proyecto del podcast. Y nada, Pau, no sé si quieres decir algo más para terminar. Agradecerte la oportunidad, es un lujo poder disponer de una hora para poder hablar y nada, esto nada, para mí es un lujo y muchas gracias. Nada, Nada, pues nada, Pau, nos vemos pronto y espero que tengas muy buena semana. venga, igualmente. Chao, chao. Chao.